probablemente para las nupcias de Agnolo Doni. El motivo del tondo es una sagrada familia con San Giovannino. Sin embargo, las figuras expresan a través de los gestos una energía y un poder plástico nunca vistos antes. La figura de María, de hecho, tiene el busto girado del lado opuesto con respecto a las caderas, y el movimiento de sus brazos está bloqueado por el cuerpo del niño que José está entregando a la madre. Los colores luminosos y vivaces de las figuras acompañan y producen relieve a la articulación de los movimientos, resaltando las monumentales masas de los individuos pintados y creando una fuerte sensación de tridimensionalidad. En el fondo, dispuestos a lo largo del eje horizontal para equilibrar la fuerte verticalidad del grupo principal, encontramos unas figuras de desnudos clásicos, personajes queridos por la cultura florentina renacentista que simbolizan la humanidad pagana. La obra se presta a múltiples interpretaciones. La más conocida ve en las figuras de la Virgen y de San José la representación de la humanidad del Viejo Testamento, mientras que el niño, representado encima de las figuras de los padres, representa la humanidad nacida bajo las leyes del Nuevo Testamento. El grueso de los diseños miguelangelianos es muy amplio. Sin embargo, resulta incompleto a causa de la muy conocida costumbre del gran artista de destruir sus dibujos quemándolos para no dejar a los venideros la huella de la fatiga del crear y de las continuas reflexiones que precedían a la ejecución de una obra y se adaptaban a la fama de genio que rodeaba la figura de Miguel Ángel. Los dibujos que no se perdieron muestran toda la actividad del maestro renacentista. En las primeras hojas, fechadas entre 1492 y 1496, encontramos a Miguel Ángel concentrado en sacar dibujos de las grandes obras de los maestros florentinos del pasado. Entre estos debemos recordar la copia de Giotto de los frescos de la iglesia de Santa Cruz y la copia del tributo de Masaccio, pintado para la iglesia del Carmen en Florencia. En estos primeros ejemplos, realizados con pluma y tinta oscura, Miguel Ángel muestra gran interés por las figuras monumentales concebidas como esculturas en tondo en las que el enérgico boceto de la pluma recuerda la cincelada del mármol. Entre 1504 y 1506, Miguel Ángel recibe de la República Florentina el encargo de realizar un gran fresco en el Palacio Viejo, La Batalla de Cascina, obra muy perdida. En los dibujos preparatorios para esta obra, el virtuosismo y la búsqueda anatómica de Miguel Ángel alcanzan el ápice. El trazo gráfico ya no resulta escultórico, sino que se disuelve en un dibujo con contornos más suaves y fluctuantes. La célebre serie de las susodichas cabezas divinas constituye un ejemplo de diseño miguelangeliano, finito, o sea, realizado más tarde en pintura o escultura. Pertenecen a esta colección la cabeza viril de Aullante y Cleopatra, que representan un extremo refinamiento de la gráfica miguelangeliana con poses y gestos de clara ascendencia manierista. El trazo es fluido, pictórico, lejano del plástico vigor de los primeros dibujos. Los estudios para el juicio universal marcan el punto de ruptura del hacer de Miguel Ángel. La anatomía aún maciza de los cuerpos se torna atormentada y las figuras resultan vacías, envoltorios sin contenido. En el último periodo de la producción gráfica del célebre artista florentino, se le pueden atribuir una serie de crucifixiones en las que los cuerpos de los personajes pierden su materialismo y se tornan evanescentes como larvas, dando lugar a una especie de infinito dibujativo. Realizado por Miguel Ángel en torno a los años 1550-1555, el grupo florentino se parece más a un descendimiento que a una piedad por la presencia de Nicodemo y de María Magdalena. Miguel Ángel pretendía probablemente destinar esta piedad a su tumba, y Vasari añade que
en el rostro del viejo Nicodemo debe identificarse el autorretrato del mismo artista. Sin embargo, la piedad que nos llega no corresponde a la primera concepción de Miguel Ángel, que debía ser la de un Cristo descendido de la cruz con la pierna izquierda abandonada sobre las rodillas de la Virgen en una actitud de gran impacto emotivo. De hecho, entre todas las obras de Miguel Ángel, esta es la única que fue mutilada y abandonada por el mismo autor. El daño realizado por el artista es visible en la ausencia de la pierna izquierda de Cristo, además de las evidentes fracturas en el brazo izquierdo, reintroducido muy mal por Tiberio Calgani, y sobre el pecho, siempre de Cristo, en el punto en el que está sostenido por la mano de la Virgen. Adquirida en 1956 por las cívicas colecciones de arte del Castillo Sforzesco de Milán, la Piedad Rondanini representa la extrema, sublime obra de arte de Miguel Ángel en la que el artista trabaja hasta pocos días antes de su muerte. Este grupo marmóreo es considerado el testamento espiritual de Miguel Ángel, una soberbia interpretación del trabajo interior del gran artista. La obra que vemos hoy es una versión sucesiva de la original. De esta quedan la diferente orientación del rostro de la Virgen, apenas reconocible por un boceto de ojo y de nariz en el lado izquierdo de la cabeza, el brazo derecho y las piernas pulidas de Cristo. Insatisfecho, Miguel Ángel decide utilizar las piernas de Cristo ya acabadas y adaptarlas a una nueva versión, realizada después de 1555. Adelgazando las dos figuras, sacando la nueva cabeza del Hijo desde el hombro derecho de la Madre y casi encajando el cuerpo de Cristo en el de María, en un último conmovedor abrazo. El 27 de agosto de 1498, el cardenal francés Jean Villers encarga a Miguel Ángel Buonarroti, entonces de 23 años, la Piedad Vaticana. Al mismo cardenal Villers, probablemente, se le atribuye la elección de la iconografía de origen nórdica de la Virgen, que sostiene en sus rodillas el cuerpo sin vida de Cristo. Un tema bastante difundido en toda la cristiandad, en el área italiana y norteeuropea, que se desarrolló en Alemania en el siglo XIV, sobre la base de un texto que narraba cómo la Virgen había sostenido el cadáver del Hijo en sus rodillas, recordando cuando lo había mecido de niño. El problema de la diferencia de dimensiones entre el cuerpo de la Virgen y el voluminoso cadáver de Cristo es resuelto por Miguel Ángel amplificando el volumen de las rodillas de María con la pesada túnica, consiguiendo así subordinar el cuerpo de Cristo a la estructura triangular de la composición. Este esquema confiere al grupo equilibrio y organización de la estructura, respondiendo a los ideales estéticos renacentistas de unidad, armonía y perfección. Pura y alisada como una joya, la Piedad Vaticana reúne en sí misma la extraordinaria belleza de las figuras, el refinamiento del trabajo del mármol y el virtuosismo en el tratamiento del desnudo dan como resultado una obra maestra de absoluta perfección, síntesis de habilidad técnica y de rendimiento dramático, de gracia y de patos. En 1520, Miguel Ángel recibe del Papa León X y del cardenal Julio de Médici el encargo de realizar en San Lorenzo. En el fondo, dispuestos a lo largo del eje horizontal para equilibrar la fuerte verticalidad del grupo principal, encontramos unas figuras de desnudos clásicos, personajes queridos por la cultura florentina renacentista que simbolizan la humanidad pagana. La obra se presta a múltiples interpretaciones. La más conocida ve en las figuras de la Virgen y de San José la representación de la humanidad del Viejo Testamento, mientras que el niño, representado encima de las figuras de los padres, representa la humanidad nacida bajo las leyes del Nuevo Testamento. El grueso de los diseños miguelangelianos es muy amplio.
Sin embargo, resulta incompleto a causa de la muy conocida costumbre del gran artista de destruir sus dibujos quemándolos para no dejar a los venideros la huella de la fatiga del crear y de las continuas reflexiones que precedían a la ejecución de una obra y se adaptaban a la fama de genio que rodeaba la figura de Miguel Ángel. Los dibujos que no se perdieron muestran toda la actividad del maestro renacentista. En las primeras hojas, fechadas entre 1492 y 1496, encontramos a Miguel Ángel concentrado en sacar dibujos de las grandes obras de los maestros florentinos del pasado. Entre estos debemos recordar la copia de Giotto de los frescos de la iglesia de Santa Cruz y la copia del tributo de Masaccio, pintado para la iglesia del Carmen en Florencia. En estos primeros ejemplos, realizados con pluma y tinta oscura, Miguel Ángel muestra gran interés por las figuras monumentales concebidas como esculturas en tondo en las que el enérgico boceto de la pluma recuerda la cincelada del mármol. Entre 1504 y 1506, Miguel Ángel recibe de la República Florentina el encargo de realizar un gran fresco en el Palacio Viejo, La Batalla de Cascina, obra muy perdida. En los dibujos preparatorios para esta obra, el virtuosismo y la búsqueda anatómica de Miguel Ángel alcanzan el ápice. El trazo gráfico ya no resulta escultórico, sino que se disuelve en un dibujo con contornos más suaves y fluctuantes. La célebre serie de las susodichas cabezas divinas constituye un ejemplo de diseño miguelangeliano, finito, o sea, realizado más tarde en pintura o escultura. Pertenecen a esta colección la cabeza viril de Aullante y Cleopatra, que representan un extremo refinamiento de la gráfica miguelangeliana con poses y gestos de clara ascendencia manierista. Para lograr la fuerte verticalidad del grupo principal, encontramos unas figuras de desnudos clásicos, personajes queridos por la cultura florentina renacentista que simbolizan la humanidad pagana. La obra se presta a múltiples interpretaciones. La más conocida ve en las figuras de la Virgen y de San José la representación de la humanidad del Viejo Testamento, mientras que el niño, representado encima de las figuras de los padres, representa la humanidad nacida bajo las leyes del Nuevo Testamento. El grueso de los diseños miguelangelianos es muy amplio. Sin embargo, resulta incompleto a causa de la muy conocida costumbre del gran artista de destruir sus dibujos quemándolos para no dejar a los venideros la huella de la fatiga del crear y de las continuas reflexiones que precedían a la ejecución de una obra y se adaptaban a la fama de genio que rodeaba la figura de Miguel Ángel. Los dibujos que no se perdieron muestran toda la actividad del maestro renacentista. En las primeras hojas, fechadas entre 1492 y 1496, encontramos a Miguel Ángel concentrado en sacar dibujos de las grandes obras de los maestros florentinos del pasado. Entre estos debemos recordar la copia de Giotto de los frescos de la iglesia de Santa Cruz y la copia del tributo de Masaccio, pintado para la iglesia del Carmen en Florencia. En estos primeros ejemplos, realizados con pluma y tinta oscura, Miguel Ángel muestra gran interés por las figuras monumentales concebidas como esculturas en tondo en las que el enérgico boceto de la pluma recuerda la cincelada del mármol. Entre 1504 y 1506, Miguel Ángel recibe de la República Florentina el encargo de realizar un gran fresco en el Palacio Viejo, La Batalla de Cascina, obra muy perdida. En los dibujos preparatorios para esta obra, el virtuosismo y la búsqueda anatómica de Miguel Ángel alcanzan el ápice. El trazo gráfico ya no resulta escultórico, sino que se disuelve en un dibujo con contornos más suaves y fluctuantes. La célebre serie de las susodichas cabezas divinas constituye un ejemplo de diseño miguelangeliano, finito, o sea, realizado más tarde en pintura o escultura. Pertenecen a esta colección la cabeza viril de Aullante y Cleopatra,
que representan un extremo refinamiento de la gráfica miguelangeliana con poses y gestos de clara ascendencia manierista. El trazo es fluido, pictórico, lejano del plástico vigor de los primeros dibujos, la actividad del maestro renacentista. En las primeras hojas, fechadas entre 1492 y 1496, encontramos a Miguel Ángel concentrado en sacar dibujos de las grandes obras de los maestros florentinos del pasado. Entre estos debemos recordar la copia de Giotto de los frescos de la iglesia de Santa Cruz y la copia del tributo de Masaccio pintado para la iglesia del Carmen en Florencia. En estos primeros ejemplos, realizados con pluma y tinta oscura, Miguel Ángel muestra gran interés por las figuras monumentales concebidas como esculturas en tondo en las que el enérgico boceto de la pluma recuerda la cincelada del mármol. Entre 1504 y 1506, Miguel Ángel recibe de la República Florentina el encargo de realizar un gran fresco en el Palacio Viejo, La Batalla de Cascina, obra muy perdida. En los dibujos preparatorios para esta obra, el virtuosismo y la búsqueda anatómica de Miguel Ángel alcanzan el ápice. El trazo gráfico ya no resulta escultórico, sino que se disuelve en un dibujo con contornos más suaves y fluctuantes. La célebre serie de las susodichas cabezas divinas constituye un ejemplo de diseño miguelangeliano, finito, o sea, realizado más tarde en pintura o escultura. Pertenecen a esta colección la cabeza viril de Aullante y Cleopatra, que representan un extremo refinamiento de la gráfica miguelangeliana con poses y gestos de clara ascendencia manierista. El trazo es fluido, pictórico, lejano del plástico vigor de los primeros dibujos. Los estudios para el juicio universal marcan el punto de ruptura del hacer de Miguel Ángel. La anatomía aún maciza de los cuerpos se torna atormentada y las figuras resultan vacías, envoltorios sin contenido. En el último periodo de la producción gráfica del célebre artista florentino, se le pueden atribuir una serie de crucifixiones en las que los cuerpos de los personajes pierden su materialismo y se tornan evanescentes como larvas, dando lugar a una especie de infinito dibujativo. Realizado por Miguel Ángel en torno a los años 1550-1555, el grupo florentino se parece más a un descendimiento que a una piedad por la presencia de Nicodemo y de María Magdalena. Miguel Ángel pretendía probablemente destinar esta piedad a su tumba, y Vasari añade que en el rostro, además de las evidentes fracturas en el brazo izquierdo, reintroducido muy mal por Tiberio Calgani, y sobre el pecho, siempre de Cristo, en el punto en el que está sostenido por la mano de la Virgen. Adquirida en 1956 por las cívicas colecciones de arte del Castillo Sforzesco de Milán, la Piedad Rondanini representa la extrema, sublime obra de arte de Miguel Ángel en la que el artista trabaja hasta pocos días antes de su muerte. Este grupo marmóreo es considerado el testamento espiritual de Miguel Ángel, una soberbia interpretación del trabajo interior del gran artista. La obra que vemos hoy es una versión sucesiva de la original. De esta quedan la diferente orientación del rostro de la Virgen, apenas reconocible por un boceto de ojo y de nariz en el lado izquierdo de la cabeza, el brazo derecho y las piernas pulidas de Cristo. Insatisfecho, Miguel Ángel decide utilizar las piernas de Cristo ya acabadas y adaptarlas a una nueva versión, realizada después de 1555, adelgazando las dos figuras, sacando la nueva cabeza del Hijo desde el hombro derecho de la Madre y casi encajando el cuerpo de Cristo en el de María, en un último conmovedor abrazo. El 27 de agosto de 1498, el cardenal francés Jean Villers
encarga a Miguel Ángel Buonarroti, entonces de 23 años, la Piedad Vaticana. Al mismo cardenal Villers, probablemente, se le atribuye la elección de la iconografía de origen nórdica de la Virgen, que sostiene en sus rodillas el cuerpo sin vida de Cristo. Un tema bastante difundido en toda la cristiandad, en el área italiana y norteeuropea, que se desarrolló en Alemania en el siglo XIV, sobre la base de un texto que narraba cómo la Virgen había sostenido el cadáver del hijo en sus rodillas, recordando cuando lo había mecido de niño. El problema de la diferencia de dimensiones entre el cuerpo de la Virgen y el voluminoso cadáver de Cristo es resuelto por Miguel Ángel amplificando el volumen de las rodillas de María con la pesada túnica, consiguiendo así subordinar el cuerpo de Cristo a la estructura triangular de la composición. Este esquema confiere al grupo equilibrio y organización de la estructura, respondiendo a los ideales estéticos renacentistas de unidad, armonía y perfección. Pura y alisada como una joya, la Piedad Vaticana reúne sus dibujos quemándolos para no dejar a los venideros la huella de la fatiga del crear y de las continuas reflexiones que precedían a la ejecución de una obra y se adaptaban a la fama de genio que rodeaba la figura de Miguel Ángel. Los dibujos que no se perdieron muestran toda la actividad del maestro renacentista. En las primeras hojas, fechadas entre 1492 y 1496, encontramos a Miguel Ángel concentrado en sacar dibujos de las grandes obras de los maestros florentinos del pasado. Entre estos debemos recordar la copia de Giotto de los frescos de la iglesia de Santa Cruz y la copia del tributo de Masaccio, pintado para la iglesia del Carmen en Florencia. En estos primeros ejemplos, realizados con pluma y tinta oscura, Miguel Ángel muestra gran interés por las figuras monumentales concebidas como esculturas en tondo en las que el enérgico boceto de la pluma recuerda la cincelada del mármol. Entre 1504 y 1506, Miguel Ángel recibe de la República Florentina el encargo de realizar un gran fresco en el Palacio Viejo, La Batalla de Cascina, obra muy perdida. En los dibujos preparatorios para esta obra, el virtuosismo y la búsqueda anatómica de Miguel Ángel alcanzan el ápice. El trazo gráfico ya no resulta escultórico, sino que se disuelve en un dibujo con contornos más suaves y fluctuantes. La célebre serie de las susodichas cabezas divinas constituye un ejemplo de diseño miguelangeliano, finito, o sea, realizado más tarde en pintura o escultura. Pertenecen a esta colección la cabeza viril de Aullante y Cleopatra, que representan un extremo refinamiento de la gráfica miguelangeliana con poses y gestos de clara ascendencia manierista. El trazo es fluido, pictórico, lejano del plástico vigor de los primeros dibujos. Los estudios para el juicio universal marcan el punto de ruptura del hacer de Miguel Ángel. La anatomía aún maciza de los cuerpos se torna atormentada y las figuras resultan vacías, envoltorios sin contenido. En el último periodo de la producción gráfica del célebre artista florentino, se le pueden atribuir una serie de crucifixiones en las que los cuerpos de los personajes pierden su materialismo y se tornan evanescentes como larvas, dando lugar a una especie de infinito dibujativo. Realizado por Miguel Ángel, de Miguel Ángel alcanzan el ápice. El trazo gráfico ya no resulta escultórico, sino que se disuelve en un dibujo con contornos más suaves y fluctuantes. La célebre serie de las susodichas cabezas divinas constituye un ejemplo de diseño miguelangeliano, finito, o sea, realizado más tarde en pintura o escultura. Pertenecen a esta colección la cabeza viril de Aullante y Cleopatra, que representan un extremo refinamiento de la gráfica miguelangeliana con poses y gestos de clara ascendencia manierista. El trazo es fluido, pictórico,
lejano del plástico vigor de los primeros dibujos. Los estudios para el juicio universal marcan el punto de ruptura del hacer de Miguel Ángel. La anatomía aún maciza de los cuerpos se torna atormentada y las figuras resultan vacías, envoltorios sin contenido. En el último periodo de la producción gráfica del célebre artista florentino, se le pueden atribuir una serie de crucifixiones en las que los cuerpos de los personajes pierden su materialismo y se tornan evanescentes como larvas, dando lugar a una especie de infinito dibujativo. Realizado por Miguel Ángel en torno a los años 1550-1555, el grupo florentino se parece más a un descendimiento que a una piedad por la presencia de Nicodemo y de María Magdalena. Miguel Ángel pretendía probablemente destinar esta piedad a su tumba, y Vasari añade que en el rostro del viejo Nicodemo debe identificarse el autorretrato del mismo artista. Sin embargo, la piedad que nos llega no corresponde a la primera concepción de Miguel Ángel, que debía ser la de un Cristo descendido de la cruz con la pierna izquierda abandonada sobre las rodillas de la Virgen en una actitud de gran impacto emotivo. De hecho, entre todas las obras de Miguel Ángel, esta es la única que fue mutilada y abandonada por el mismo autor. El daño realizado por el artista es visible en la ausencia de la pierna izquierda de Cristo, además de las evidentes fracturas en el brazo izquierdo, reintroducido muy mal por Tiberio Calgani, y sobre el pecho, siempre de Cristo, en el punto en el que está sostenido por la mano de la Virgen. Adquirida en 1956,